Sí me escuchan, ¿no? Hola, hola. Ok, perfecto. Buenas noches, alumnos. Hoy, 23 de julio del año 2025, iniciamos nuestra séptima sesión en lo que corresponde al módulo de gestión de o la organización de recursos humanos y que dentro de esta gestión de organización vamos a hablar dos temas importantes. Uno, ¿en qué consiste este subsistema de la gestión de la organización de recursos humanos, que es parte de los 7 subsistemas de la gestión administrativa de recursos humanos, pero que además al interior de ello hay dos elementos importantes? Uno, los perfiles de puestos, y dos, cómo analizamos esos perfiles de puestos. Y lo vamos a dividir en dos partes. El módulo 7 tiene que ver con la parte 1, perfiles de puestos, y el módulo 8 tiene que ver con la parte 2, y vinculado a cómo elaborar los manuales de perfiles de puestos y los cuadros de perfil de identidad, que son instrumentos importantísimos dentro del gran módulo de gestión. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Parte A, módulo 7, parte B, el módulo 8. Sin más que decir, vamos a empezar este gran módulo, alumnos, con primero un video motivador. ¿En qué va a consistir estos dos grandes módulos que lo hemos dividido y que tiene que ver con la gestión de la organización de los recursos humanos? En este video introductorio de lo que vamos a desarrollar, vienen luego preguntas, sugerencias, aportes sobre ello. Unos segundos, vamos a empezar con este primer video introductorio. Yo que no se escuche el video, unos segundos. Perfecto, ya son 7:10. Voy a empezar.
Alumnos, ¿se escucha ahí el video? Hola, hola. ¿Se escucha el video? Ya. Entonces, esta primera parte introductoria, estimados alumnos, digamos, hemos querido un poco desarrollar qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos dos módulos que lo hemos dividido en dos partes. Primero, cuando mencionamos el tema de la organización de los recursos humanos, digamos, es el subsistema encargado de cómo organizar una entidad y que para organizar una entidad respecto de los recursos humanos que necesito es que respecto de la organización, la misión y la misión de la entidad y respecto del reglamento de organización y funciones, que es el principal instrumento que tenemos en el cual se delimitan las competencias y las funciones en una determinada unidad orgánica, todos los elementos vitales e importantes para determinar esta unidad orgánica, la oficina de administración que es un gran órgano y que tiene las unidades orgánicas de logística, de economía, que es parte de los sistemas administrativos, ¿qué tipo de puesto necesita? En base a las funciones y competencias establecidas en el rol, en estas unidades y órganos que tiene la entidad, ¿qué tipo de puesto necesitamos? Necesitamos aquel en una oficina de logística, a un técnico administrativo, a un especialista en procesos logísticos, un especialista en contrataciones, a un jefe de la unidad o jefe de la oficina de logística o jefe de abastecimiento. Entonces, respecto del tipo de los cargos que yo necesito, los puestos que yo necesito, ahora necesito saber que respecto de ese puesto laboral, qué funciones y competencias se va a desarrollar, pero que además, ¿dónde está ubicado dentro de la estructura orgánica? En un órgano de línea, en un órgano de apoyo, en un órgano de asesoramiento, en un órgano de control, ¿dónde está ubicado y qué funciones va a desempeñarse como tal? Por lo tanto, este subsistema se encarga de determinar que respecto del tipo de posiciones laborales que yo necesito,
qué características y qué descripciones de esta posición se van a desarrollar y se va a determinar en un respectivo puesto laboral. Pero además, este módulo se va a desarrollar también, además, que el conjunto de puestos laborales en una entidad, ¿en dónde se van a englobar? Antes llamábamos el manual de organización y funciones, ahora se llama el manual de perfil del puesto. Ese instrumento importante de organización de recursos humanos, el manual de perfil del puesto, no es más que las descripciones de los puestos, pero también del conjunto de puestos que hay en una estructura orgánica. Antes MOF, ahora MPP. Eso lo vamos a desarrollar, alumnos, en este importante módulo, pero que además tenerlo claro que cuando definamos un puesto laboral, ese puesto laboral tiene 3 elementos importantes. Los datos generales, que tienen que ver dónde está ubicado el puesto laboral en términos organizativos, las competencias y las funciones para el puesto laboral, los requisitos para el puesto laboral, las condiciones para el puesto laboral, así como elementos contingenciales que necesitamos y las habilidades transversales que necesitamos para ese puesto laboral. Bueno, sin más que decir, eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de estas 2 unidades, tanto el módulo 7 en la parte A y el módulo 8 en la parte B. ¿Algún comentario hasta aquí en esta parte introductoria que hemos un poco querido dar un preámbulo que vamos a desarrollar a lo largo de este módulo? ¿Alguna pregunta en esta parte introductoria? Ok, perfecto, Martín. Continuamos entonces. Se puede visualizar el PPT, ¿no? Objetivos de aprendizaje, en lo que corresponde a este módulo 7. Entender el concepto de importancia del mapeo de puesto en una entidad pública dentro del proceso, lo que marca las normas de servir. Como elemento de preámbulo, para un poco entender y comprender lo que es los elementos de, digamos, el mapeo de procesos y por otra parte el perfil del puesto, hay principios básicos en el Estado. Habíamos mencionado en la sesión número 1 y en la sesión número 2 acerca de la política de modernización de la gestión del Estado. Y habíamos mencionado que, digamos, habían 3 pilares importantes en la modernización. Un pilar importante que tiene que ver con la meritocracia, o sea, entre otros elementos de la meritocracia en las cuales el servidor público, y ya hemos mencionado que es un servidor público, aquel que ingresa al Estado, tiene, digamos, tener un elemento meritocrático de ingreso al Estado. Y uno de los tantos elementos meritocráticos para el ingreso al Estado es que yo tengo que tener un perfil del puesto laboral para que luego, cuando pasa un concurso público, sea un elemento idóneo al ingreso en la administración pública y en la carrera pública. Y no solamente es el ingreso, sino el ascenso, los nombramientos y toda acción de personal tiene que ser un elemento meritocrático, pero ¿a partir de qué? Del perfil del puesto laboral que se desarrolla en las acciones. Por lo tanto, cuando hablamos de los principios básicos de la modernización, hablamos que el Estado, en términos generales, somos un Estado descentralizado porque, digamos, las funciones compartidas con los gobiernos regionales, en los 25 gobiernos regionales, hace que seamos un Estado constitucionalmente unitario y descentralizado en las 25 regiones, en la que, entre otros aspectos, esa competencia de gestión de recursos humanos está descentralizado en las 25 regiones del país, con competencias muy básicas, básicamente para las entidades A y principalmente para las entidades B, en lo que corresponde a la gestión de los recursos humanos. Además, como Estados, está orientado al mercado, porque el mercado es el que determina los costos, o sea, el precio del mercado, siendo un Estado liberal, neoliberal, como parte de nuestro modelo político, y que además son los modelos políticos que tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos, son los que rigen, dan las pautas importantísimas respecto de esta orientación al mercado. La satisfacción de las necesidades del cliente, porque un elemento importante que tenemos es que todas las acciones que desarrollemos tienen que justamente estar vinculados y enfocados al cliente. Ese cliente que necesita que los bienes y servicios que nosotros le brindamos sean satisfechos como tal. Orientado al resultado, porque lo que realizamos nosotros y las acciones que realizamos tienen que estar vinculados a que ese resultado, hacia los próximos 5 años, de beneficiosos. Si yo estoy en el sector salud y digo que voy a desarrollar un conjunto de intervenciones de salud pública, sea individual o colectiva, yo tengo que tener hace 5 años la meta que voy a disminuir la muerte materna, voy a disminuir la muerte infantil, voy a disminuir los principales indicadores que me indiquen luego que hay mejores expectativas de vida en nacer y mejores años de vida perdida.
son indicadores concretos que tenemos. Yo digo, si voy a desarrollar un conjunto de procesos, de sistemas administrativos en una entidad del Estado, tengo que ir enfocado a qué va a repercutir ello hasta los próximos 5 años. Los elementos vinculados al resultado son los elementos importantes que nos demanda en la gestión pública como elementos importantísimos, ¿no? Inspirados en los objetivos. El tema de la competitividad. Justamente cuando hablamos, estimados alumnos, en el perfil del puesto laboral, un enfoque importante es la gestión por competencias, en la cual yo, digamos, a partir de un conjunto de competencias, un conjunto de elementos como componentes de las habilidades, de los conocimientos y de las actitudes que yo tengo en ese servidor público, yo necesito ir hacia un resultado concreto en la demostración de mis habilidades y conocimientos hacia el desarrollo de un puesto laboral. Soy competitivo en la medida que soy eficaz, eficiente y lo más importante, tenga un buen rendimiento laboral en base a las competencias que tengo y en base a las experiencias, a la capacitación, a mi formación y un conjunto de elementos que tengo en el perfil del puesto laboral, que eso me hace competitivo en el Estado. Además, esto tiene que estar vinculado a qué tanto la comunidad y los bienes que yo he desarrollado en la comunidad tienen que ser un elemento importante. Y catalizador, ¿qué significa catalizador? Coordinador. O sea, yo tengo que coordinar como Estado las acciones que me demanda para que la gestión de los recursos humanos coordina con la universidad, para que salga un buen producto en la universidad, y eso enfoca también la gestión de los recursos humanos, coordinar con los prestadores de los servicios, porque ahí se va a brindar un servicio como tal y va a estar vinculado a un puesto laboral. El Estado tiene que ser un elemento coordinador y articulador, primero con todos los subsectores del Estado, con todos los sectores de los entes gubernamentales, pero también tiene que tener un elemento de coordinación con los gobiernos regionales, porque también, digamos, ahí tenemos servidores públicos que necesitan ser desarrollados sus competencias y habilidades como servidor público. Estos, estimados alumnos, son elementos importantísimos, los principios básicos que tenemos como Estado, porque de ello van a regir los pilares importantes para la gestión de los recursos humanos, justamente en el componente vinculado a la organización. Me levantan la mano, por favor, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Proceso de reordenamiento del Estado. Cuando hablamos de los procesos, hablamos 3 grandes procesos que ya también les mencioné anteriormente. Hemos hablado de la modernización, que un pilar importante es la meritocracia. Hemos hablado de la descentralización, en la que un elemento importante es la descentralización de la gestión de los recursos humanos y sus competencias descentralizadas en las 25 regiones del país. Y la democratización, porque un país democrático, un país que tenga un Estado de Derecho, un país que constituye un Estado en el cual la persona es un elemento importante, la dignidad de las personas es un elemento como tal, en la que el ser humano y las competencias que tiene el ser humano son los elementos vitales para el Estado, son pilares importantísimos que orientan, digamos, el reordenamiento del Estado en ese reordenamiento institucional que tenemos en este momento en nuestro país. Y esos son los pilares importantísimos que orientan y reorientan la gestión de los recursos humanos. Principales deficiencias que tenemos en la gestión pública. Primero, tenemos un Estado ausente de un sistema eficiente de planeamiento y problema de articulación con el tema del presupuesto. Porque cuando hablamos que queremos tener un elemento de articulación entre el bien y el servicio que brindamos a la población, no tenemos una adecuada articulación entre los procesos de planificación, plan operativo, plan estratégico y los diferentes procesos que tenemos a corto y mediano plazo en la gestión pública no están debidamente articulados con el presupuesto. O sea, la planificación con el presupuesto, esas metas físicas, esas metas financieras, no están adecuadamente articulados, o por problemas de competencias, o por problemas de alta rotación que tenemos en el Estado, o por problemas que los recursos humanos tienen esas limitadas competencias seguramente, y que eso hace, digamos, un elemento, una ausencia importante en esa articulación importante que tenemos en el Estado. Una deficiente estructura organizativa y de las funciones. En el Estado tenemos ROF, los reglamentos de organización y funciones. Pregunto, ¿estarán adecuadamente estructuradas y definen adecuadamente las competencias y las funciones de cada órgano y unidad orgánica? Porque a partir de ahí yo defino un conjunto de intervenciones que digamos que me demanda tener un conjunto de elementos respecto del perfil del puesto laboral.
Yo no puedo formular un perfil de puesto laboral si no tengo bien identificado las funciones y las competencias establecidas justamente en el reglamento de organización y funciones, en el caso de una entidad tipo A, o el manual de operaciones, en el caso de una entidad tipo B. Los inadecuados procesos de producción de bienes y servicios que tienen que ver con qué tanto lo que produzco y la cadena productiva que yo desarrollo están adecuadamente desarrollados. Recuerden ustedes cuando mencionamos en las primeras clases las grandes teorías científicas y los grandes paradigmas como Taylor y Fayol. ¿Qué decía Taylor? A cada quien le corresponden las funciones y las competencias en la producción de bienes y servicios en el marco de una división del trabajo. Yo le doy funciones a cada uno, a cada persona, para que sea más eficaz y eficiente en la asignación de sus funciones, porque a partir de ahí yo desarrollo diferentes mecanismos de planificación, de supervisión, de control e inclusive de sanción a aquellos que no desarrollan en la cadena productiva un trabajo de calidad. Y justamente esos procesos están débiles en el Estado. Infraestructura, equipamiento débiles, insuficiente, y lo más importante, hay una inadecuada política de gestión de recursos humanos que por una parte, que no están vinculados al producto que yo quiero desarrollar en el ciudadano, en la oferta de bienes y servicios, respecto de que no están bien definidas las funciones en cada uno de los actores y de los servidores públicos que tenemos en el Estado, y esto hace que la multifuncionalidad, la no definición de las funciones hace que los problemas de clima laboral, los problemas de satisfacción laboral, los problemas de cultura organizativa, digamos, están totalmente débiles en una respectiva entidad. Y eso hace que los grandes procesos que se desarrollen, digamos, sean deficientes e inadecuados. Carencia de sistemas y métodos de información. No tenemos un adecuado sistema de información en el Perú, y básicamente un sistema de información en recursos humanos. No tenemos una adecuada automatización de los procesos de cuántos recursos humanos necesito en una entidad, cómo lo voy a mapear, dónde lo voy a ubicar, cómo voy a definir sus funciones, cómo los voy a capacitar, la data de las capacitaciones, la data del rendimiento, la data del bienestar. No tenemos un buen sistema de información en recursos humanos que nos permite una adecuada toma de decisiones en los tres niveles organizativos, sea en el nivel táctico, sea en el nivel estratégico o sea en el nivel operativo. Esa toma de decisiones que tiene que tomar la alta dirección o los niveles tácticos o los niveles operativos, no hay un adecuado, digamos, sistema de información. Una inadecuada articulación intergubernamental e intersectorial. Cuando hablamos de los recursos humanos, yo tengo que coordinar con la universidad, tengo que coordinar con aquel que me brinda el producto, que al final ese producto, sea en sus prácticas preprofesionales, sea en la inserción del vínculo laboral, o sea en la línea de carrera, yo voy a tener un elemento importante porque se va a formar en la universidad, sea en su pregrado, o sea en su posgrado, o sea en su especialización. Ese producto yo lo voy a tomar en mi propia entidad pública porque ese producto va a desarrollar una línea de carrera en mi entidad. Ese producto es competitivo, ese producto es de calidad, ese producto me va a generar valores agregados en mi propia entidad para que de tal manera los procesos de reclutamiento externos y los procesos de selección sean, digamos, elementos meritocráticos para ese producto nuevo que me va a generar la universidad. Hacemos coordinaciones con la universidad, hacemos coordinaciones con los gobiernos regionales y locales porque son también ellos aquellos que formulan políticas regionales, entre otros, en materia de recursos humanos y que seguramente desarrollan procesos de vinculación, planificación, rendimiento, compensación, que de una u otra manera son elementos regionales que tienen que ver con ellos. Por lo tanto, el Estado tiene que ser un Estado articulador con los gobiernos regionales y con los sectores, más aún en políticas de recursos humanos que son altamente sensibles y que tienen que ver con las competencias, las motivaciones del recurso humano y del servidor público, que es el elemento más importante. Estos alumnos son los elementos más, digamos, las deficiencias que hemos encontrado en la gestión pública en el Perú y que estos son elementos que, digamos, atraen cola con la gestión de los recursos humanos. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta, Martín? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Digamos, estamos dando el contexto para entrar de fuerte al módulo sobre gestión de la organización de recursos humanos. ¿Alguna pregunta hasta acá en la problemática y contexto?
No hay, ¿no? Continuamos entonces. Elementos del entorno en los instrumentos de gestión y que tienen también que ver con la gestión de los recursos humanos. Tenemos la ley orgánica, tenemos la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en la que la ley orgánica están dando las funciones de cada uno de los ministerios que tenemos en el Perú y que son sistemas funcionales que dan función a la gestión en el Perú. Tenemos los reglamentos de organización y funciones que se definen las competencias de cada órgano y unidad orgánica respecto de mi propia entidad, sea una entidad tipo A o sea una entidad tipo B. Tenemos el cuadro para asignación de personal, que llamado también el CAT, que digamos son un conjunto de puestos laborales que necesita mi entidad y a la cual lo organizo por órganos y unidades orgánicas de mi propia entidad. Alumnos, ahora ya no se llama cuadro de asignación de personal, ahora tiene otro nombre, que se llama el cuadro de puestos de la entidad, como se menciona en PPT, antes cuadro de asignación de personal. Luego tenemos el manual de organización y funciones, que se definen las funciones y las responsabilidades en ese puesto laboral. Antes llamábamos ello, ahora lo llamamos manual de perfil de puesto. Entonces, digamos, tenemos un antes y tenemos un después en esa denominación dado por las normas de servir. Tenemos un plan operativo institucional de corto plazo, tenemos los manuales de políticas institucionales que tiene cada entidad, tenemos un presupuesto analítico de personal que son, digamos, que son los puestos debidamente financiados por la entidad y que esos puestos financiados son ocupados por concurso en una respectiva entidad. Antes llamado presupuesto analítico de personal, ahora llamamos cuadro de puestos de la entidad. Luego tenemos los manuales de procedimientos, que son, digamos, el mapeo de los procesos que tenemos en mi entidad, y cada proceso tiene un procedimiento. Y por último tenemos el texto único de procedimiento administrativo del TUPA, en la cual para yo cobrar un servicio en el Estado, yo tengo que tener una estructura de costos, y esa estructura de costos legalmente tiene que estar en un texto único de procedimientos, en la que eso me garantiza que esos costos yo lo voy a cobrar por una estructura y que esos recursos van a los recursos ordinarios, al tesoro público que tenemos en el Estado. ¿Ok? Entonces, estos son, alumnos, los principales elementos e instrumentos de gestión que dan vida a la organización de los recursos humanos en sistema administrativo de gestión de la organización. ¿Algún comentario hasta aquí? Continuamos entonces. Cuando continuamos el tema de los instrumentos de gestión, hablamos del ROF y hemos hablado del TUPA. La instancia, digamos, que brinda los grandes lineamientos en el Estado respecto del ROF es la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública es una instancia misional de la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene a su cargo la evaluación principalmente del reglamento de organización y funciones y del texto único de procedimientos administrativos del TUPA, que únicamente en el caso de los ministerios tienen ellos y los organismos públicos descentralizados. Vuelvo a repetir, solamente los ministerios y los organismos públicos descentralizados tienen ROF y tienen TUPA, sean entidades tipo A. En cambio, las entidades tipo B, alumnos, las unidades ejecutoras no tienen ROF, las unidades ejecutoras no tienen TUPAC, solamente tienen ROF y tienen TUPAC los ministerios y los organismos públicos descentralizados. ¿Está claro, por favor? Usted mira, profesor, entonces, ¿una unidad ejecutora qué tiene? No tiene ROF, tiene el manual de procedimientos. ¿Qué es el manual de procedimientos? Es lo símil del ROF, pero en una entidad tipo B. ¿Está claro? Entonces, manual de procedimientos, el MAPROF, como llamamos, son aquellas que tienen las unidades ejecutoras, que es lo mismo que llamamos el ROF en una entidad tipo A, que son los ministerios y los organismos públicos descentralizados. ¿Está claro? Para el caso del ROF, ustedes miran, y los gobiernos regionales también. Los gobiernos regionales tienen ROF porque son pliegos presupuestarios. Todo pliego presupuestario tiene ROF y tiene TUP, pero más no las unidades ejecutoras. Para el caso del ROF,
Todas las entidades estatales deben seguir los lineamientos de cuadro del Decreto Supremo 043/2004. La revisión y aprobación tanto del Manual de Organización y Funciones, el MOF, la asignación de personal y el presupuesto analítico no son competencia de esta Secretaría. ¿Quién es competencia? A ver, ¿de quién es competencia aprobar? El MOF, ahora el MPP, el PAC, ahora el manual el cuadro de perfil de identidad. ¿De quién es competencia? No de la Secretaría General de la PCM, sino es competencia de Servir. La Autoridad Nacional del Servicio Civil es competente para, entre otros, aprobar los manuales de perfil de puesto y aprobar los presupuestos analíticos de personal, pero este último en coordinación con el Ministerio de Economía. ¿Está claro? Es competencia exclusiva de Servir. Continuamos, a ver si es que no hay preguntas. A partir de la ley Servir 30057, tanto el CAC como el PAC se unifican en un nuevo instrumento de gestión denominado el cuadro del perfil de identidad CPE, en la que se menciona que créase el cuadro de puesto de identidad CPE como un instrumento de gestión importantísimo, en la que este CPE de cada entidad se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de Servir con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Este instrumento reemplaza al cuadro de asignación de personal CAT y al presupuesto analítico de personal. Por lo tanto, estimados alumnos, el CPE, el cuadro del perfil de entidad, es lo que está reemplazando al CAT y al PAC de lo que antes llamábamos, digamos, en la antigua denominación que teníamos en el Estado. ¿Está claro, alumnos? A ver, ¿están claras estas nuevas denominaciones que tenemos a partir de la ley 30057? Consideraciones importantes que tenemos que tener, digamos, para la organización de entidad. A ver, ustedes miran, yo les he hablado hasta hace poco decir el ROF y el CAC. El CAC es un conjunto, es un instrumento de gestión en el que se define un conjunto de puestos por órganos y unidades orgánicas. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un órgano? ¿Qué es una unidad orgánica? Porque es parte, alumnos, de la organización de una entidad. ¿Habrá alguna diferencia entre un órgano de una entidad y una unidad orgánica de una entidad? Porque tenemos que dejarlo bien claro ello, porque cuando ahora abordemos y definamos las funciones en el puesto, esas funciones en el puesto tienen que estar vinculadas a la competencia del órgano y a la competencia de la unidad orgánica. Entonces, vamos a definir entonces. Cuando mencionamos el tema de las funciones generales que tenemos en la organización del Estado, hablamos de un conjunto de acciones que deben realizarse en una entidad conducido hacia los objetivos y metas que tiene esta entidad en términos generales. A partir de las funciones generales que tiene, por ejemplo, tenemos, ¿qué funciones generales tiene una entidad? Tengo funciones generales de alta dirección, funciones generales de misionales, funciones generales de apoyo administrativo, funciones generales de control interno. Funciones generales de alta dirección, de control interno, misionales y de apoyo. Tenemos en el Estado, en una entidad de alumnos, 4 grandes funciones generales y que estas 4 funciones generales son funciones de un órgano. ¿Qué es el órgano? Por lo tanto, son las unidades de organización que conforman una estructura orgánica de la entidad, sean órganos de línea, sean órganos de apoyo, sean órganos de alta dirección, sean órganos de asesoramiento. Por lo tanto, estimados alumnos, un órgano dentro de un organigrama estructural, cada uno de los elementos misionales, alta dirección, de control interno, de apoyo, son órganos. ¿Está claro? Solamente tenemos en una entidad tipo B o una entidad unión ejecutora 4 tipos de órganos que desempeñan grandes funciones generales vinculadas a las normas sustantivas de una respectiva entidad. ¿Ok? Ahora hablemos de la unidad orgánica y que es parte de las funciones específicas de una entidad. Es un conjunto de acciones que deben realizarse los órganos y que al interior de ello hay unidades orgánicas que conforman una entidad acorde con las funciones generales y conducentes a alcanzar los objetivos y la meta de la entidad. Por lo tanto, ¿qué es una unidad orgánica? Es una unidad de organización en la que se dividen en órganos contenidos en la estructura orgánica de la entidad, sean oficinas,
sean gerencias, sean direcciones. ¿Qué hay en el interior de un órgano? Por ejemplo, tenemos el órganos de apoyo. Los órganos de apoyo, el órgano de apoyo. Tenemos la oficina de administración. La oficina de administración, alumnos, es un órgano, porque es parte de un órgano de apoyo, que es parte de los sistemas administrativos. Al interior de ese órgano, ¿qué hay? Hay unidades orgánicas. Tenemos la unidad orgánica de la oficina de economía, la unidad orgánica de la oficina de logística. Esas unidades orgánicas que son para funciones específicas de ese órgano y para funciones específicas de la entidad, como parte de un órgano de apoyo a los sistemas administrativos, son unidades orgánicas. Entonces, por lo tanto, una unidad orgánica está dentro de un órgano. El órgano es parte de la estructura del organigrama estructural de una respectiva entidad. ¿Está claro, alumnos? Por favor, para diferenciar entre una unidad orgánica y un órgano, porque ahora vamos a definir puestos laborales que tenemos que tener claro dónde se ubica ese puesto laboral, en qué órgano y en qué unidad orgánica. ¿Está claro? Y tercero, hablamos del área, en la que se refiere a los órganos y unidades orgánicas de una entidad. Al interior de cada unidad orgánica hay áreas. Por ejemplo, hablemos del órgano, que también es un órgano de apoyo, la Oficina de Recursos Humanos. Al interior de ese órgano tenemos unidades orgánicas. Tenemos la unidad orgánica de administración de personal y la unidad orgánica de desarrollo de recursos humanos. Unidades orgánicas. Áreas. ¿Qué áreas hay en la unidad de administración de recursos humanos? Hay el área de gestión del empleo, el área de bienestar, el área de planificación de recursos humanos, el área de la organización de recursos humanos. Hay áreas que nosotros llamamos equipos de trabajo. Son elementos funcionales de una respectiva entidad que responden a la estructura de una unidad orgánica. Lo que está por debajo de una unidad orgánica son los áreas, o llamados también equipos de trabajos o equipos funcionales, que están al interior de una unidad orgánica. ¿Está claro, alumnos? A ver. ¿Está clara la diferenciación entre un órgano, una unidad orgánica y un área dentro de la estructura estructural y funcional de una entidad? ¿Está claro, estimados alumnos? Ya. Ahora hablemos de las normas, o sea, seguimos con las estructuras organizativas. El conjunto de normas que regulan la actuación de las entidades públicas se encuentran clasificadas en tres grandes grupos, el tema de la articulación y la actuación de las entidades públicas en términos de las normas. Tenemos normas sustantivas. ¿Quién se elaboran las normas sustantivas? Las funciones misionales. Todos los órganos misionales, todos los órganos de línea, básicamente, hacen normas sustantivas. Sistemas administrativos, todo aquello que se hacen funciones administrativas, que son los órganos de apoyo. Funciones administrativas de recursos humanos, función administrativa de administración, la función administrativa de tecnologías de la información, funciones administrativas, que son parte de las funciones que desarrollan los sistemas administrativos que tenemos en el Estado. Y tenemos las normas de aplicación general, que son funciones de aplicación. Son funciones que, digamos, que regulan elementos muy, muy básicos de aplicación que tenemos en una respectiva entidad. Entonces, tenemos tres tipos de normas que regulan, digamos, a una respectiva entidad. ¿Algún comentario hasta aquí respecto de algunas consideraciones y conceptos que ahora vamos a desarrollarlo a lo largo de lo que corresponde a los perfiles de puestos? ¿Alguna pregunta? Ya, no hay pregunta, entonces. Continuamos. Consideraciones para el diseño de la estructura de una entidad. Cuando mencionamos el tema de la entidad, hablamos, digamos, dentro de una estructura tenemos elementos de cadenas. Hay una cadena de mando, porque tenemos responsabilidades y autoridades en una estructura organizativa. Vamos a ver. Cuando mencionamos el tema de la departamentalización, la cadena de mando y el tramo de mando, son aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta al momento de cuando uno diseña una estructura organizativa. ¿Qué es la departamentalización? Es aquella, digamos, agrupación de funciones respecto de un órgano o unidad orgánica, de un conjunto de especializaciones en el cumplimiento de ciertos tipos de actividades que tienen los órganos y unidades. Entonces, ¿qué significa la departamentalización?
son los grandes órganos y unidades orgánicas. Esos órganos y unidades orgánicas que desarrollan, sean elementos de normas mencionales o normas sustantivas o normas de sistemas administrativos, son elementos que se desarrollan en los departamentos por unidades y por órganos. Segundo, la cadena de mando. Es una línea continua de autoridad. Es una línea continua de autoridad en la que va desde la cima de la alta dirección hasta abajo los niveles tácticos y los niveles operativos. Va de arriba hacia abajo el tema de la cadena de mando, que nosotros llamamos los niveles de autoridad. Yo tengo autoridad de arriba hacia abajo. La autoridad de la alta dirección, los órganos misionales y hacia los órganos operativos. Tengo autoridad sobre esa línea de mando como tal. Luego tenemos la cadena de mando, que la determina el número de niveles y responsabilidades en la organización. Línea de mando. Yo tengo de arriba hacia abajo un nivel de autoridad y de abajo hacia arriba tengo niveles de responsabilidad. La autoridad siempre va de arriba. Yo tengo autoridad hacia abajo, pero también yo tengo responsabilidad de abajo hacia arriba en esos elementos que tengo como responsabilidad para yo informar a mis superiores inmediatos respecto de la responsabilidad en mi puesto laboral. ¿Está claro, alumnos? Niveles de autoridad de arriba hacia abajo y niveles de responsabilidad de abajo hacia arriba. Ese nivel de responsabilidad yo tengo como especialista en recursos humanos y en la que yo tengo que cumplir mi función y tengo que informarle a mi superior inmediato el cumplimiento de funciones respecto de las acciones que realizo de planificación, de ejecución y de control que realizo en una respectiva entidad. ¿Está claro, alumnos? A ver, comentarios. Porque los perfiles de puestos tienen que ver con la unidad orgánica y órganos, que es la departamentalización, las cadenas de mando, que es de arriba hacia abajo, y los niveles de autoridad y los niveles de responsabilidad, para definir dónde está ubicado mi puesto laboral y quiénes son mis niveles de autoridad y responsabilidad en mi puesto laboral. ¿Algún comentario? Continuamos. Cuando mencionamos el tema del diseño estructural de una respectiva entidad en términos organizativos, primero es importante contar con la misión y visión. ¿Por qué? ¿Por qué es importante contar con la misión y visión? Porque a partir de la misión, yo digo, ¿cuál es la razón de mi entidad en este momento? Y a partir de la razón de mi entidad, yo diseño las funciones de un puesto laboral. Y tengo bien claro cuál es la razón de ser de la entidad en este momento, y a partir de esa razón de ser, yo defino un conjunto de funciones y competencias en ese puesto laboral. Si la misión en esa entidad, por ejemplo, es desarrollar buenos procesos de contratación y selección de personal, seguramente yo tengo que definir un conjunto de puestos laborales, como por ejemplo el especialista en selección, porque mi misión dice que yo tengo que tener recursos humanos competitivos, y para tener recursos humanos competitivos, los procesos de selección y reclutamiento tienen que ser óptimos, y por lo tanto el especialista en selección, el especialista en contratación son los pilares importantes para cumplir con esa misión que tiene mi entidad. Entonces, por lo tanto, alumnos, que cuando yo defino un puesto laboral y las posiciones de ese puesto laboral, lo tengo que tomar en cuenta respecto de la misión y la razón de ser de la entidad en este momento como entidad. Pero también es importante tener en cuenta la visión, la razón de ser hacia los 5 años. Y lo que yo percibo en 5 años, mis puestos laborales y las competencias y responsabilidades de ese puesto laboral hacia los 5 años, yo tengo que definir. Ese responsable de selección o el especialista de selección en ese momento tiene una función, pero ¿qué función podría tener en 5 años? Yo podría tener algunas funciones importantísimas en los 5 años, por ejemplo, que ese responsable de selección maneje el tema de las TICs para hacerlo en los procesos de forma virtual, que ese proceso de selección maneje, por ejemplo, coaching, que sea un buen gestor que maneje elementos de gestión importantísima en su puesto laboral para los próximos 5 años, que maneje elementos de gestión por competencias para la selección de personal. Entonces, hay competencias que yo tengo que colocar para su formación y para sus funciones, que es lo que me va a deparar en 5 años en ese respectivo puesto laboral. Mantener una adecuada delimitación del ámbito de acción de la autoridad dentro de la organización
Y esto evitará problemas de comunicación, falta de control administrativo y una fuga de talentos, ¿no? Una adecuada delimitación de cada uno de los ámbitos. Yo tengo que tener una adecuada delimitación entre un órgano y una unidad orgánica. Y la delimitación entre cada unidad orgánica para que no haya problemas digamos, de delimitación de competencias y duplicidad de competencias al interior de una unidad orgánica. Una división adecuada del trabajo evitará duplicación de funciones, ¿no? Como decía Taylor, la división del trabajo es un elemento importantísimo porque va a permitir delimitar la función de cada puesto laboral respecto de cómo está estructurado en la organización para evitar una duplicidad de funciones, para evitar la polifuncionalidad de funciones porque no hay una adecuada división del trabajo. Esos son los criterios importantes alumnos que demandan, digamos, la estructura del diseño en una respectiva entidad. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, ok. Ahora entramos al tema de fondo, el mapeo de puestos. Quiero hacer una pequeña parte introductoria. ¿Algún comentario hasta el momento, Delia, Luz, Eddie, Lorenzo, en esta parte introductoria que he desarrollado sobre la organización, la división del trabajo, los problemas de gestión que tenemos y qué es una estructura orgánica, qué es una unidad orgánica, qué es un órgano, qué son los niveles de responsabilidad y autoridad, qué es la cadena de mando? ¿Algunas preguntas aquí en este elemento de contexto para entrar de fondo al mapeo de puestos? ¿No tiene una pregunta para continuar? Bueno, si no hay una pregunta, continuamos entonces. Mapeo de puestos. El mapeo de puestos es un proceso que consiste... Segundos. El mapeo de puestos es un proceso que consiste, digamos, cómo yo voy a recoger información. Ojo, alumno, no se está proyectando, por favor. Les voy a explicar primero. No es más que recojo de la información crítica que yo necesito para saber los puestos que tengo actualmente. Cuando hablamos del mapeo de puestos, no es más que los puestos que tengo actualmente, cuántos puestos tengo, dónde están ubicados, qué tipo de régimen laboral se tiene, cuántos puestos están ocupados, cuántos puestos previstos, cuántos puestos por concursos están proyectando. Quiero saber la situación actual de los puestos laborales. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué? ¿Por qué cuando yo quiero diseñar un manual de perfil del puesto, porque ese es el tema que nos aboca el día de hoy, por qué yo necesito saber cómo es mi situación actual de los puestos? Yo estoy en una entidad pública y en este momento tengo 5 órganos, cada uno tiene sus unidades orgánicas, cada unidad orgánica tiene 5, 6, 7 puestos. ¿Cuántos puestos tiene? De los 7 puestos que tiene, ¿cuántos están financiadas? 5. ¿Cuántos están ocupadas? 4. ¿Cuántos están previstas? 2. ¿En qué régimen laborales tiene? 276, 5, 1 CAS, 1 tercero, 1 728. ¿Qué tipo de régimen laboral tiene? Porque luego necesito saber la situación actual, porque a partir de allí yo diseño los puestos laborales y establezco qué tipo o cuántos recursos humanos necesito, pero además cómo establezco las funciones respecto de la situación actual. Entonces, yo les pregunto, ¿en qué consiste el mapeo de puestos? Es la situación actual que tengo a través de un recojo de información sistematizada, sea a través del registro documentario o sea a través de una entrevista, los puestos que están en este momento y cuál es la situación actual de los respectivos puestos. ¿Ok? Continuamos.
Ahora sí voy a subir el PPT. Ahora sí se nota, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el mapeo de puesto? Es un proceso que consiste en el recojo y sistematización de la información de los puestos que pertenece a una entidad y que posteriormente van a entrar a un análisis para realizar elementos de oportunidades de mejora en términos de los puestos que se necesita al interior de la entidad. Implica el recojo de los puestos de todos los regímenes laborales que se tienen en la entidad y al personal bajo cualquier modalidad de contratación que realiza funciones, pero ojo, funciones de carácter permanente. Solamente yo voy a recoger aquellos puestos laborales y las funciones que son de carácter permanente. Entonces yo les pregunto a alumnos, los servicios de terceros, yo voy a recoger sus funciones. Es un tema de dilema, ¿no? Usted mira, pero profesor, pero los servicios de terceros no tienen vínculo laboral. Los servicios de terceros no realizan, digamos, no tienen una modalidad de contratación permanente. Pero ojo, actualmente hay algunos servicios de terceros que bajo su modalidad de contratación hacen labores permanentes. A ver, seguramente, ¿no? A ver, ¿tenemos respuesta a ello? ¿Cómo está la situación actual en el Perú? ¿Cómo está la situación actual de los servicios de terceros en este momento? Deberían de hacer labores temporales, porque ellos no tienen funciones, tienen productos de carácter temporal. Termina su producto, termina su contrato en ese carácter temporal. Pero pregunto, ¿eso está sucediendo en la práctica en el Perú? En las entidades públicas, los servicios terceros, ahora, indistintamente de la norma legal que tienen, ¿están haciendo funciones permanentes? La respuesta, en algunos casos, sí. Entonces, ¿qué hizo servir? También incluyan solamente aquellos servicios de terceros que bajo el criterio de la entidad hacen labores de carácter permanente, a pesar de que así no es su naturaleza de contratación de servicios de terceros. Por lo tanto, digamos, hago esa acotación, estimados alumnos, respecto de cómo vamos a recoger la información y qué tipo de puestos y en qué tipo de modalidades contractuales yo voy a, digamos, a subir la respectiva información. Contiene la siguiente información: datos generales, jerarquía del puesto, ingresos y funciones principales del respectivo puesto. Entonces, digamos, los datos generales: ¿dónde está ubicado el puesto? ¿A qué órgano misional? ¿Es un órgano de apoyo? ¿Es un órgano de alta dirección? ¿A quién reporta ese puesto? ¿Cómo se denomina ese puesto? ¿Quién es su jefe inmediato? ¿A cuántos colaboradores están a su cargo de ese puesto? Datos generales. Jerarquía de puesto, ¿dónde estoy ubicado? ¿En qué nivel misional de la organización estoy ubicado? ¿Cuánto es mi remuneración? O sea, ¿cuánto es la ya técnicamente hablemos, ¿no? La compensación principal. ¿Cuánto es mi compensación principal? O mal llamado remuneración. ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Qué función principal ocupo en ese puesto laboral? Eso, alumnos, se llama mapeo de puestos. ¿Está claro? ¿Qué voy a mapear? Lo que voy a mapear es la información de todos los puestos que están bajo el alcance de la ley 30057, ley de servicio civil. De esta manera se levantará información sobre qué. Aquellos puestos que están bajo el decreto legislativo 276 de la carrera administrativa, sean puestos 276 nombrados o sean 276 contratados. Puesto bajo el régimen de la actividad privada, decreto legislativo 728. Puesto bajo el régimen de contratación administrativa de servicios, CAS, de acuerdo al decreto legislativo 1057. Servidores contratados bajo modalidades de contratación que realizan funciones de carácter permanente. Aquí hablamos de 276 contratado. Voy a repetir, el 276 contratado. Tanto para el personal CAS como para las personas contratadas bajo otras modalidades, deberán considerarse todos aquellos cuyos contratos están vigentes, ojo, al momento del mapeo. Solamente los contratos que están vigentes al momento del corte de este mapeo los voy a considerar aquí. Otros no. Esto incluye a aquellos que han tenido un contrato previo y este haya sido renovado y la renovación esté vigente. Metodología del mapeo del puesto. Hay dos aspectos a considerar. Primero, la organización del mapeo y luego el mapeo de puestos propiamente dicho. Cuando hablamos de la organización hablamos que tengo que elaborar un cronograma,
y dar a conocer el mapeo de puestos al interior de la entidad. El mapeo de puestos, el segundo punto, recabar la información sistematizada de los puestos contenidos en los principales documentos de gestión. Estamos hablando de documentos de gestión vinculados, primero, yo digo, número de puestos que tengo. ¿Dónde lo establezco? A ver, si yo les pregunto en el examen a alumnos, ¿cómo se llama el documento de organización de recursos humanos en la que identifico los puestos laborales de mi entidad y en la que está distribuido por órganos y unidades orgánicas? ¿Cómo se llama ese instrumento? Se llama el CAC. El CAC es un documento de gestión y de organización de la entidad en la que están los números de puestos laborales y cómo está distribuido según órgano y unidad orgánica. Esa información lo tengo que recoger. Tengo que recoger el número de puestos que están financiados. Yo les pregunto en el examen, ¿cómo se llama el instrumento de organización en la que se están financiados los puestos laborales? Se llaman el CAP, pero ahora se llama el cuadro de perfil de la entidad. Segundo instrumento, el ROF. Tengo que saber las funciones de cada órgano y unidad orgánica, o el mapa de procesos si es una entidad tipo B. Esos instrumentos, alumnos, las tengo que analizar para recabarlas en este mapeo de puestos. Validar la información de los puestos y recoger las funciones de los puestos mediante entrevistas. Porque tengo que validar qué función está cumpliendo. Si bien es cierto, está en el MOF, pero yo tengo que validar esa información que está en el MOF, porque ustedes son alumnos que algunos MOF, o la mayoría de los MOF en el Estado, están totalmente desactualizados. A veces las funciones que yo cumplo en mi entidad no son realmente esas funciones porque hace 10 años no se actualiza mi MOF de mi entidad. Por ende, yo estoy haciendo una función que no la tengo, pero que la necesita, pero que para la unidad orgánica y órgano se necesita para el cumplimiento de las metas y funciones de la respectiva entidad. Pero no está actualizada el MOF. Y por último, analizar la información levantada, por ejemplo, de los regímenes laborales que tenemos en esa entidad y cómo están mapeados esos regímenes por aquellos ocupantes del respectivo puesto laboral. ¿Alguna pregunta aquí sobre la metodología de mapeo de puestos que tenemos en el Perú? Ya, continuamos entonces. Aquí está. ¿Qué documento necesito para hacer ese mapeo de puesto? Sea a través de un registro documentario o sea a través de la entrevista que voy a realizar para ese mapeo de puesto. Primero, necesito el MOF, el Manual de Organización y Funciones, tal como está en este momento. Necesito el cuadro de asignación de personal, el CAC, tal como está con esta denominación. Necesito el presupuesto analítico de personal, el PAC. MOF, CAC y PAC, alumnos, voy a repetir, son instrumentos de organización de los recursos humanos. El MOF, funciones del puesto. CAC, número de puestos previstos que tiene mi entidad. Y el PAC, el número de puestos financiados que tiene mi entidad. ¿Está claro, por favor? Tres instrumentos totalmente diferentes que tienen cada uno un objetivo y una naturaleza. ¿Cuál es el objetivo de analizar estos tres documentos? Recoger información de los puestos bajo los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728, según corresponda. Tercer documento, los TDRs. ¿Los TDRs para quiénes? Para los CAS. Si les pregunto en el examen a alumnos, ¿los nombrados tienen TDR? Falso. Porque ¿qué tienen los nombrados? MOF. ¿Los CAS tienen TDR? Sí, porque el CAS, para yo contratar a un CAS, yo necesito saber qué funciones va a cumplir en un término de referencia, porque todo contrato, porque el CAS es un contratado, todo contratado, sea un contratado de un bien o de un servicio, en este caso es de un servicio que va a brindar, tiene que tener un término de referencia que describen los puestos, funciones del personal bajo la modalidad de contratación. ¿Cuál es el objetivo? Recoger información de personal CAS y de personal bajo otras modalidades de contrato. Tercer tipo de documento, el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, que no es más que un instrumento de la entidad que describe las funciones y competencias establecidas por órganos y unidades orgánicas de la entidad.
El objetivo de analizar el ROF es un insumo importante ¿para qué? Para el análisis de los puestos y su alineación con las respectivas funciones del órgano y unidad orgánica a la que pertenece. Necesitamos también la planilla del mes anterior. ¿Para qué? Porque la planilla sé cuánto es su compensación principal. Si en el régimen 276, 728 o CAS. Es importante tener información de los ingresos de los trabajadores bajo todas las modalidades de contratación, porque esta información se solicita al inicio de este proceso. Para la elaboración del cronograma, en la que sea proporcionado este importante informe para la sistematización de los ingresos por cada puesto laboral. Entonces, ¿algún comentario hasta aquí, alumnos? ¿Cuáles son los documentos que yo necesito para realizar el mapeo de puestos? ¿Algún comentario hasta aquí? Y la importancia de cada documento, ¿no? Hemos mencionado por qué es importante cada documento y por qué va a servir en este mapeo de puestos. Continuamos entonces. Definición del MPP. Es el manual de perfil del puesto. Y ya hemos visto en la parte introductoria. Es un documento normativo. ¿Por qué normativo? Porque así como el manual de perfil del puesto, así como el cuadro de perfil de identidad, así como el manual de organización y funciones, así como el cuadro de asignación de personal, así como el presupuesto analítico del PAC, son documentos normativos. ¿Por qué? Porque describe en forma estructurada cada uno de los puestos laborales establecidos en ¿dónde? En el CAC, en el cuadro de asignación de personal de identidad, desarrollados a partir de ¿qué? Primero, la estructura orgánica de la entidad. Ese puesto laboral, ¿dónde está ubicado? ¿En qué parte de la estructura orgánica está ubicado? Ah, es un primer nivel organizativo, porque seguramente está en la alta dirección, o es un segundo nivel organizativo, porque es un órgano misional, o es un tercer nivel organizativo, porque seguramente es un órgano, son áreas o equipos de trabajo. Voy a repetir, alumnos, a ver, hacemos un paréntesis. En toda entidad pública hay 3 niveles organizativos. Nivel estratégico, que es la alta dirección, en la que está ahí el director de la entidad, el titular de la entidad y su gerente de la entidad, y su subgerente de la entidad. O sea, la alta dirección y su equipo son altas direcciones. Órganos misionales, o los órganos tácticos, o llamados también los órganos misionales. ¿Por qué se llaman misionales? Porque tienen que ver con el cumplimiento de la misión y es la columna importante principal de toda organización. Y tenemos los órganos operativos, o llamados también los equipos de trabajo o las áreas de trabajos en ello, ¿no? Entonces teníamos, bajo el paradigma de la departamentalización, hablamos de la alta dirección, del órgano de apoyo, del órgano de línea o misional y del órgano de apoyo, o llamado también del órgano operativo. A partir de allí, cuando elaboro un manual de perfil de puesto, ¿qué digo? Ese puesto laboral, ¿en qué nivel organizativo está? ¿De apoyo, de línea o estratégico? ¿Está en un órgano o una unidad orgánica? Segundo, ese órgano y esa unidad orgánica, ¿cuáles son las funciones y competencias establecidas en el reglamento de organización de funciones? Lo tengo que establecer, tengo que saber cuáles son las funciones y competencias establecidas en ese respectivo órgano o unidad. ¿Dónde se establece ello? En el reglamento de organización y funciones. Tercero, el cuadro para asignación de personal o el cuadro de puesto de la entidad en caso de no contar con este instrumento. 3 instrumentos importantes. Entonces, 1, la estructura orgánica de la entidad. El ROF, el K y el CPE son 3 elementos que tengo que desarrollar, que tengo que analizarlo. ¿Para qué? Para elaborar el manual de perfil de puesto. Acá, digamos, he puesto algunas definiciones importantísimas que tenemos que tomar en consideración, porque como vamos a entrar a tema de fondo del manual de perfil de puesto, son temas que los voy a utilizar a partir de ahora y tenemos que familiarizarnos con esas definiciones. Primero, ¿qué es un puesto?
Un puesto es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponde a una posición dentro de entidades. Voy a repetir. A ver, vamos guiándonos, por favor. Acá tengo una posición laboral. Una posición, por ejemplo, digo, el puesto de especialista en recursos humanos. Yo me pregunto, ese especialista en recursos humanos tiene que tener funciones y responsabilidades en esa posición. El especialista en recursos humanos, sus funciones es elaborar la planificación de los recursos humanos, organizar y conducir la organización de los recursos humanos, organizar y conducir o elaborar informes técnicos en materia de contrataciones del Estado, elaborar informes técnicos en materia de compensaciones de recursos humanos. Establezco un conjunto de funciones y responsabilidades en esa posición. La segunda pregunta que me hago es, ¿ese especialista en recursos humanos cuántas posiciones tiene en una oficina de recursos humanos? Tiene que haber 4 especialistas. Por lo tanto, son 4 posiciones. Por lo tanto, alumnos, ¿qué es una posición? Una posición es el número de puestos que yo necesito en esa denominación del puesto. El especialista en recursos humanos es un puesto, perfecto, pero tiene 4 posiciones. ¿Está claro, alumnos? A ver, la diferencia entre un puesto y una posición. El puesto es especialista en recursos humanos y que al interior de ello hay funciones y responsabilidades. Pero yo necesito en una oficina de recursos humanos 4 especialistas en recursos humanos. Esos 4 se llaman posiciones. ¿Está claro? Entonces yo necesito 4 posiciones de especialistas en recursos humanos. Entonces una cosa es el puesto y otra cosa es la posición. ¿Está claro, alumnos? A ver, ¿me he dejado entender en estas definiciones conceptuales para entrar a fondo al MPP? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Vamos a ver. Tanto Delia como Edwin, ¿se entendió, alumnos? A ver. Entre un puesto y una posición, para entrar, tema de fondo. ¿Sí se entendió? ¿Ok? Perfecto. Seguimos. La misión el perfil del puesto. Es la información estructurada respecto de la ubicación de un puesto dentro de una estructura orgánica en la que está acorde a la misión, funciones, así como los requisitos y exigencias que demanda. ¿Qué significa ello? Cuando hablo del perfil del puesto, digo, este puesto laboral de especialista en recursos humanos, ¿qué digo? ¿Dónde está ubicado? Esto está ubicado en un órgano que se llama Oficina de Recursos Humanos. En una estructura orgánica que se llama la Oficina de Administración de Recursos Humanos. Pertenece al segundo nivel organizativo. Su misión de ese puesto es organizar la gestión de los recursos humanos en la parte administrativa. Este puesto, para el cumplimiento de su función, necesita una formación, seguramente necesita administradores o abogado o ingeniero industrial o psicólogo o afines. El requisito de este puesto, además de la formación, necesita capacitaciones en ABC cosas, en tantas horas de capacitación, necesita experiencia de 5 años general en la administración pública y específica de 3 años en el puesto laboral. Necesita como mérito, un mérito necesita en ese puesto. Yo necesito un conjunto de requisitos como exigencia para cumplir ese puesto laboral. Entonces, alumnos, ¿dónde está ubicado? La misión de ese puesto, los requisitos para el puesto, las condiciones para ese puesto y las funciones son llamados el perfil del puesto. Entonces, una cosa es el puesto, que es el conjunto de funciones y responsabilidades, y otra cosa es el perfil del puesto, que es un elemento mucho más estructurado, que tiene 5 o 6 elementos en un puesto laboral. La misión del puesto, que describe la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser o la finalidad de ese puesto? ¿Por qué existe ese puesto? ¿Para qué existe ese desarrollo? La función del puesto, conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el objetivo común que persigue. ¿Qué funciones va a cumplir ese puesto? ¿Qué competencias o funciones cumple ese puesto para el cumplimiento respecto de la función del órgano o unidad orgánica? ¿Qué función cumple? Función de conducción, función de organización, elaborar informes,
función de realización, ejecución, función de control, función de supervisión, su función de planificación. ¿Qué función cumple ese puesto laboral? Habilidades. Cualidades de las personas que son herramientas inherentes a sus características personales. Yo tengo una habilidad de trabajar en equipo. Son mis características personales. Yo tengo una habilidad de ser líder en un equipo de trabajo. Tengo una habilidad de ser comunicativo en un equipo de trabajo. Esas habilidades, indistintamente de la persona que va a ocupar el puesto, yo tengo que establecerlas ¿en dónde? En el perfil del puesto laboral, en la parte que se llama habilidades. Competencias. ¿Qué competencias tengo que tener para ese puesto laboral? ¿Qué tipo de conocimientos? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué tipo de actitudes que también tienen que estar en el puesto laboral? Si voy a ser especialista en recursos humanos, ¿qué conocimientos tengo que tener? Conocimientos en el sistema administrativo de recursos humanos, conocimientos en cómo elaborar un informe técnico en recursos humanos, conocimientos sobre las leyes y las normas de servir, conocimientos sobre las normas sobre la gestión pública, conocimientos sobre cómo planificar y cómo hacer el presupuesto en recursos humanos, conocimientos, habilidades en trabajo en equipo, en ser mucho más comunicativo, en ser mucho más líder en el equipo de trabajo. ¿Y qué actitudes? Actitud de ser emprendedor, actitud de ser líder en el equipo. ¿Qué actitudes? Que son elementos, tanto las habilidades como las actitudes son elementos personales. Pero también algunas habilidades, por ejemplo, experiencia. O sea, ¿qué experiencias tengo que tener en ese puesto? La experiencia de 5 años, experiencia de haber trabajado en oficina de recursos humanos como especialista o como analista en recursos humanos. ¿Qué habilidades tengo como experiencia? Y que seguramente eso lo voy a acreditar con una constancia de trabajo respecto del puesto y las funciones en mis experiencias anteriores que he tenido. Hasta aquí, alumnos, ¿algún comentario respecto de las funciones y los conceptos básicos que vamos a abordar el día de hoy o que estamos abordando? Ya, seguimos entonces. Responsabilidades en la formulación del MPP. Hay 5 entes que participan, o 5, digamos, grupos de entes que participan en la formulación del manual de perfil de puesto. Primero, servir. Servir participa, porque es el que brinda los principales lineamientos en cómo elaborar el MPP. En cómo digamos, cómo las unidades, cómo las oficinas de recursos humanos tienen que implementar para elaborar el MP. O sea, los grandes lineamientos específicos para la implementación del MPP y que tienen que cumplir las oficinas de recursos humanos, así como su supervisión, lo elabora y lo hace servir. Segundo, el titular de la entidad. El titular de la entidad es el que aprueba los perfiles de puestos. ¿A propuesta de quién? A propuesta de la Oficina de Recursos Humanos y con opinión favorable de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Modernización. Esa es la función del titular de la entidad. Tercer ente, tenemos las oficinas de recursos humanos, que son los que dirigen, formulan, brindan, aseguran, coordinan de cómo se va a elaborar el MP. O sea, el ente técnico, el ente normativo, el ente que va a brindar todo el asesoramiento y el acompañamiento técnico es la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Planificación y Presupuesto es el que emite opinión favorable a la MPP, porque es el que vincula y da coherencia y el alineamiento entre el ROF, el CAC y el CPE. Es el que va a decir, sí, hay alineamiento con las unidades y funciones de esas unidades orgánicas, hay alineamiento con el CAC, hay alineamiento con el CPE. Y por último, las unidades orgánicas, nosotros llamamos las áreas usuarias, que elaboran y actualizan los perfiles de puestos de sus respectivas unidades de manera conjunta y bajo la conducción de la Oficina de Recursos Humanos. Por lo tanto, alumnos, servir. El titular de la entidad,
las oficinas de recursos humanos, la oficina de planificación y presupuesto y las unidades orgánicas que son las áreas usuarias son los 5 responsables en cómo elaborar el MPP. ¿Hasta aquí algún comentario? Ahora vamos a ver un segundo video de cómo elaborar el manual de perfil del puesto. Unos segundos, voy a pasar ese segundo video.
Hemos pasado lo que corresponde a cómo elaborar el manual de perfil de puesto, que ya lo hemos mencionado teóricamente, ¿no? Primero mencionamos que, recapitulando lo que hemos aprendido anteriormente y después del video, el manual de perfil de, el manual de perfil de puesto y el mapeo de perfil de puesto no es más que la recopilación de datos para analizar, recoger, sistematizar de las posiciones laborales que tenemos actualmente en mi entidad. Estoy en una entidad pública tipo B. Primero que lo que me pregunto es, ¿cuántos puestos laborales hay en mi entidad? Por unidad orgánica. Ahí extraigo, ¿qué extraigo? El cuadro de asignación de personal. Por unidad orgánica. ¿Qué funciones cumplen cada unidad orgánica respecto de la posición laboral? Extraigo el reglamento de organización y funciones. ¿Cuáles son los regímenes laborales que tengo? Extraigo el cuadrito de regímenes que tiene la Oficina de Recursos Humanos. ¿Qué funciones cumple en cada unidad orgánica? Extraigo el manual de organización y funciones. Entonces, saco las posiciones que tengo actualmente. Ese es el mapeo del perfil de puesto. Ahora, para elaborar el mapeo del puesto hay, digamos, 5 pasos bien definidos para estructurarlo. Paso número 1. Hago una recolección de documentos. Si yo le pregunto en el examen al alumno, ¿qué documento voy a extraer? Vuelvo a repetir nuevamente. El cuadro de asignación de personal para saber dónde están ubicados. El presupuesto analítico del personal para ver qué puestos están financiados. El reglamento de organización y funciones para ver qué funciones van a cumplir en esa unidad orgánica. El cuadrito de regímenes laborales, un cuadro que tiene la entidad para saber qué regímenes laborales tiene entidad, aquella que realizan funciones de carácter permanente, como habíamos mencionado.
la misión y la misión de la entidad. Esos 6 documentos son los documentos importantes para la recolección documentaria. Paso número 2. El ingreso de datos iniciales a la matriz individual de ingreso de datos. Empiezo a colocar todos los datos. Todos los puestos laborales, dónde están ubicados, cuál es su remuneración. Todas esas columnas que se mencioné, ¿no? Condición laboral, la remuneración, las funciones. En una matriz lo empiezo, digamos, a colocar de todo lo que tenemos en la documentación correspondiente. Tercero, la validación. Empiezo a validar las funciones. ¿Por qué me interesa validar las funciones? Porque luego las tengo que fusionarlas. Empiezo a validarlas. Asumamos, estoy en la oficina de recursos humanos y estoy validando que hay un especialista en selección de personal. Hay un especialista en bienestar social. Hay un especialista en procesos disciplinarios. Hay un especialista en compensaciones, hay un especialista en capacitación, hay un especialista en planificación de recursos humanos, hay un especialista en organización. Hay un montón de especialistas y empiezo a validar sus funciones. Y me pregunto, ¿puedo juntar al especialista en compensaciones, al especialista, por ejemplo, de reclutamiento con selección? No puedo juntar. ¿Puedo juntar al especialista de bienestar social con el especialista en clima laboral? ¿Lo puedo juntar? Si son funciones, no sé, si hay funciones, digamos, no iguales, pero sí afines. ¿Puedo juntar al especialista en compensaciones con el especialista en la que hace los cesantes? ¿Puedo juntar al especialista en integridad con el especialista en compensación en el PAC, de procesos disciplinarios? ¿Puedo juntar al especialista de capacitación con rendimiento laboral? Y empiezo a fusionar para que, digamos, para que haya una mejor movilidad laboral en mi propia entidad. Entonces, el paso número 4 es, una vez que valido las funciones, empiezo a dar fusiones con una nueva denominación para que sea mucho más integral el puesto laboral, siempre y cuando sean afines y complementarios las funciones y siempre y cuando ese complemento haya un buen producto integrador respecto de las funciones en ese puesto laboral. Paso número 5, empiezo a asociar las funciones laborales. Hago un elemento de asociación del puesto respecto de los regímenes laborales. Una vez que he asociado, seguramente esa asociación implica que hayan 2 regímenes, seguramente. El primer puesto, el de selección, 276, y el de reclutamiento, 728. Esa asociación implica que hay 2 regímenes laborales. Y empiezo a asociar las funciones con la nueva denominación del puesto y qué régimen laboral tiene cada uno de ellos. Y por último, se hace un informe de la elaboración del mapeo de puestos. ¿Está claro? ¿Está claro, digamos, los 5 pasos para yo elaborar un mapeo de puestos? 10 segundos, por favor, alumnos. 10 segundos, si me esperan, por favor. Además, hay algunas consideraciones a tomarse para la elaboración del mapeo de puestos. Una primera consideración de que para el mapeo de puestos solamente primero se ingresa todo aquello que realizan funciones de carácter permanente, con vínculo laboral. Ahí yo mencioné anteriormente, los servicios terceros ingresan, ahí hay una discrepancia, una duda. En algunas entidades lo están colocando los servicios terceros que realizan funciones de carácter permanente, lo están colocando. Pero aquellos que no realizan funciones permanentes, son nuevos y solamente son de carácter temporal, no lo están colocando. Entonces, ya es un criterio que tiene que manejar la Oficina de Recursos Humanos para decir, este servicio de tercero que ya está 1 año, 2 años, 3 años, haciendo funciones de carácter permanente como que si fuese, por ejemplo, un servicio de tercero especialista en recursos humanos, pero ya está 3 años como tercero, pregunto, ¿ya está haciendo acciones permanentes en esa entidad?
¿Lo debo incluir en el mapeo de puestos? Sí, porque ya, digamos, si bien es cierto, se están desnaturalizando sus funciones, se está desnaturalizando el origen contractual, pero tengo que colocar porque ya está 3 años en esa respectiva entidad. Eso lo tiene que delimitar, lo tiene que, digamos, tomar la decisión en la Oficina de Recursos Humanos. Y por último, todos los puestos previstos, no financiados, ¿tienen que estar en el mapeo de puestos? La respuesta es sí. Ahí se les pregunta en el examen, ¿cómo se llama el documento de gestión en la cual están los puestos previstos no financiados? Están en el cuadro de asignación de personal. Pero los puestos previstos financiados, ¿dónde están? En el CAC, en el PAC. Ahora, cuadro de perfil de identidad. Antes llamábamos el cuadro de asignación, el presupuesto analítico de personal. Voy a repetir, todos los puestos previstos no financiados están en el CAC. Los puestos previstos financiados están en el CAC. Ahora, en el PAC, disculpen, en el PAC, ahora, cuadro de perfil de identidad. ¿Está claro, alumnos? A ver, Edwin Lorenzo, ¿está claro? Estas consideraciones últimas a tomarse, digamos, como elementos vinculantes para elaborar el manual de perfil de puesto, el mapeo de puestos, ¿está claro? Si está todo claro, no hay ninguna pregunta, continuamos entonces con la tercera temática de lo que vamos a abordar el día de hoy. Unos segundos. Ahí se ve el PPT, ¿no? Preguntas frecuentes que nos hacemos cuando elaboramos el mapeo de puestos y cuando elaboramos el manual de perfiles de puestos. La primera pregunta nos hacemos, ¿es obligatorio realizar perfiles de puestos para cada proceso de selección que convoque mi entidad? Sí, por cada proceso de selección sí es necesario, estimados alumnos, elaborar los perfiles de puestos. A partir del año 2 de enero del año 2014, en todas las entidades públicas, la selección deberá formularse y aprobarse el perfil de puesto de acuerdo a la guía dada por Servir, salvo aquellas entidades públicas que a la fecha de la publicación de la directiva tengan aprobado e implementado una metodología técnica para la elaboración de perfiles, en cuyo caso deberán presentarse a, digamos, la validación a Servir. Entonces, a partir de ahora, estimados alumnos, todos los perfiles de puestos que se van a convocar a concurso público tienen que estar vinculados a un perfil de puestos previstos en el manual de perfil de puestos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no se puede hacer un concurso público en ese momento a aquella entidad que no tenga un perfil de puesto previsto en el manual de perfil de puesto, en el MPP. ¿Está claro? Entonces, digamos, los MOF ya no deberían existir en las entidades, salvo aquella entidad que todavía no ha elaborado su manual de perfil de puesto, ya bueno, digamos, toma en consideración el MOF y toma en consideración que para los términos de referencia, una referencia a los MOF, pero es obligatorio cumplimiento que todo proceso de selección y contratación sea bajo las normas de Servir respecto de elaborar y tener en consideración el manual de perfil de puesto. Segunda pregunta, ¿cuándo debo iniciar y formular el manual de perfil de puesto? En el marco de las normas de Servir, digamos, todos los perfiles de puestos que integran el MPP tienen que elaborarse, pero por favor, es progresivo. O sea, yo puedo aprobar mi MPP con los perfiles de puestos que tengo actualmente, pero no necesariamente todo. Entonces, yo puedo aprobar un MPP parcial, mientras tanto, progresivamente voy elaborando los perfiles de puestos. ¿Qué significa? Si en mi entidad tengo 100 puestos laborales, cuando apruebe mi MPP, lo puedo aprobar con 50. ¿Por qué lo apruebo con 50? Porque en ese momento necesito, para el proceso de selección de personal, necesito esos 50, pero progresivamente los otros 50 los voy aprobando a lo largo del tiempo para el MPP. Pero ojo, yo no puedo seleccionar un puesto, no puedo entrar a un proceso de selección de personal si no tengo ese perfil de puesto previsto en el MPP. Por lo tanto, cuando yo pruebe, por lo menos tengo que aprobar algunos puestos críticos que sí o sí en los próximos meses los voy a convocar a proceso de selección para que sea aprobado como MPP. Tercero, ¿qué debo hacer si necesito modificar o actualizar un puesto en el MOF? A partir del 2 de enero del año 2014,
las oficinas de recursos humanos tendrán que elaborar y aprobar el perfil del puesto, ya no el MOF. Entonces, si yo quiero actualizar un MOF, ya no se puede actualizar un MOF. Ahora tengo que elaborar el perfil del puesto laboral previsto en MPP. Entonces, ya los MOF existen, sí, existen y lo puedo utilizar, pero ya para procesos nuevos de convocatoria, tengo que utilizar los perfiles de puestos laborales previstos en el MPP. Cuarta pregunta. Hasta aquí, ¿algún comentario? Disculpen, alumnos, en estas preguntas frecuentes sobre los MPPs. Vienen las preguntas. Se viene la cuarta pregunta. ¿Quiénes son los responsables de elaborar el manual de perfil de puesto? Y se debe emitir una resolución indicando a los responsables. La Oficina de Recursos Humanos es la responsable de dirigir el MPP. Dirige el MPP y ¿quién lo prueba? A ver, de acuerdo a lo que hemos visto en las PPTs anteriores, a ver, alumnos aquí. La Oficina de Recursos Humanos conduce el MPP, asesora el MPP y propone el MPP al titular de la entidad. ¿Quién aprueba el MPP? El titular de la entidad, pero con opinión favorable de quién, de servir. Ese es el procedimiento que tenemos que tomar en consideración cuando queremos aprobar un MPP. No es necesario emitir una resolución indicando los responsables, porque ya Servir en sus directivas menciona quiénes son los responsables en la elaboración del MPP. Pregunta 5. ¿Qué formación o nivel de conocimiento debe tener el personal encargado de elaborar los perfiles de puestos? Fundamentalmente deben de conocer la directiva 001-2003 respecto de cómo elaborar los MPPs, aprender la metodología para elaborar los perfiles de puestos. Por ello, se tiene que acceder, digamos, a las normas de Servir respecto de cómo elaborar ello. Es todo aquel posición laboral que tiene la entidad, pero que conozca y comprenda esta directiva. Para una convocatoria CAS, ¿quién aprobaría el perfil del puesto? Todos los perfiles de puesto deben ser validados y aprobados por el jefe de la unidad orgánica. Asimismo, se recomienda la aprobación del responsable del órgano y de la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, por lo tanto, ¿quién aprueba los perfiles de puesto de cada puesto laboral? Lo aprueba el área usuaria. Los perfiles de puesto, vuelvo a repetir, alumnos, lo aprueba cada jefe de unidad orgánica en un trabajo coordinado con la Oficina de Recursos Humanos. Pero el MPP, ¿quién lo aprueba? El titular de la entidad. Entonces, vuelvo a repetir, por favor. Una cosa son los perfiles de puestos y otra cosa son los MPP. El perfil de puesto no es más que la descripción estructurada de lo que necesito respecto de las funciones, responsabilidades, requisitos, perfiles, condiciones y organización y jerarquías que se necesitan en ese puesto de forma estructurada. Eso pasa a un MPP, que es el conjunto de puestos según un documento que el primero lo aprueba el jefe de la unidad orgánica, cada puesto laboral y su estructura en el puesto laboral, en el perfil del puesto. Pero cuando ya pase al MPP, en un conjunto de puestos estructurados, el MPP lo aprueba el titular de la entidad. ¿Está claro? Entonces, digamos, son dos instrumentos diferentes, pero además dos instrumentos que lo aprueban diferentes instancias. Uno, el área usuaria de la unidad orgánica, en la cual está ese puesto laboral, y segundo, el titular de la entidad, que es el documento grande MPP. ¿Está claro, alumnos? A ver. Comentarios acerca de quién aprueba cada uno de los elementos del MPP y los perfiles de puestos. Continuamos entonces. ¿A partir de cuándo se debe aplicar la metodología de los perfiles de puestos? A partir del año 2 de enero del año 2014, en la que las entidades públicas que realicen todo proceso de selección deben elaborar y aprobar el perfil del puesto respectivo en la que es materia de convocatoria de selección, utilizando la metodología de formulación de Servir. No es necesario, ojo, vuelvo a subrayar por favor, no es necesario que todo el manual de perfil de puesto tenga el MPP, sino solamente los perfiles de puestos que requieren para su proceso de selección. O sea, digamos, yo apruebo un manual de perfil de puestos de forma parcial, pero básicamente aquellos que en los próximos meses yo voy a hacer proceso de selección de personal. El MPP se elabora en la etapa 3, que es la etapa de mejora continua dentro de los procesos de tránsito al nuevo régimen de servicio civil. En el caso de que la entidad realice el tránsito al nuevo régimen, de acuerdo a las etapas comprendidas en los lineamientos para el tránsito
de una entidad pública al régimen de estudio civil, ¿ok? ¿Alguna pregunta aquí respecto de las últimas consideraciones en lo que corresponde a los perfiles de puestos? Ok. Segundos. No hay ninguna pregunta, estimado Edwin, Lorenzo. Ni una pregunta, ¿no? Ok. ¿Qué debemos hacer antes de empezar a elaborar el mapeo de puestos? Primero, ¿qué tiene que hacer la entidad? Solicitar asesoría de servir, conformar la comisión de tránsito que tiene que tener toda entidad pública para que se oficialice que va a iniciar un proceso de tránsito al nuevo régimen civil civil y comunicar oficialmente a servir a través de la presidencia ejecutiva. ¿Qué es servir? Viene explicación sobre la secuencia de pasos y esa lo brinda la explicación a la entidad. O sea, le asesora a la entidad sobre cada uno de los pasos y pone a disposición las metodologías y herramientas para el tránsito. ¿Qué es la entidad? Busca garantizar que todos los servidores conozcan los objetivos de este proceso de tránsito, las características y su importancia de cada una de las etapas respecto a la entidad. Entonces, tanto la entidad, servir y nuevamente la entidad son los que, digamos, son tres elementos importantes, tres pasos importantes para realizar el mapeo de puestos. Acá la base legal, que lo voy a pasar porque son las bases legales. Lo primero que es la nueva guía de puestos que tiene Servir, que ha sido publicado el 5 de junio del año 2014 en el marco de la ley 30057, que es la ley del servicio civil. ¿Cuál es el papel de las oficinas de recursos humanos? Cuando, digamos, elaboramos el mapeo de puestos, y ya lo hemos mencionado. La oficina de recursos humanos, estimados alumnos, es el que va, digamos, conducir el proceso, es el que va a asesorar en términos normativos y técnicos de cómo se va a desarrollar adecuadamente y en forma encausada el proceso del mapeo del puesto. Es el responsable de facilitar y asegurar el cumplimiento de las acciones durante el desarrollo del mapeo de puestos en una respectiva. Es el actor más importante como parte de los tres elementos estructurales que configuran el sistema administrativo de recursos humanos. Esta oficina de recursos humanos es la que, digamos, va a liderar el proceso, es la que va a liderar los procesos normativos, es la que va a asesorar a la unidad orgánica como áreas usuarias que van a aprobar los perfiles de puestos, es el que va a asesorar al titular de la entidad para que apruebe el manual, el MPP, y es el que va, digamos, a desarrollar la sensibilización a todos los trabajadores de cuál es la importancia de tener manuales de perfil de puestos y la importancia del tránsito al nuevo régimen de servicio civil. ¿Cuál es el principal instrumento para recoger y sistematizar la información sobre los puestos laborales? Es la matriz. Esta matriz que les estoy presentando, digamos, es el instrumento más importante para recoger la información para elaborar el mapeo de puestos. Ya lo he mencionado en la sesión, en los minutos anteriores, digamos que tenemos un conjunto de elementos a considerar. Primero, datos generales. ¿Qué tengo que considerar para el mapeo de puestos como datos generales? Número, la naturaleza del órgano. ¿Cuál es digamos, qué naturaleza del órgano es? ¿Es un órgano de línea, un órgano de apoyo, un órgano de alta dirección? ¿Qué nivel organizativo tiene este órgano respectivo de la entidad? El órgano, es la oficina de recursos humanos, es la oficina de administración, es la alta dirección, es la oficina de tecnologías. ¿Qué órgano es? ¿Qué unidad orgánica al interior de ella? Es la oficina de tesorería, es la oficina de abastecimiento, es la oficina de economía, es la oficina de logística. Régimen laboral, 276, 728, 1057. Cargo estructural, especialista en recursos humanos. O sea, es el puesto que está previsto estrictamente en el cuadro de asignación de personal. Clasificación del CAC. ¿Qué código CAC tiene ese puesto laboral previsto en el cuadro de asignación de personal? ¿Es un cargo de confianza? ¿Sí o no? ¿Cuál es el nivel remunerativo? O sea, ¿cuál es el nivel? Soy especialista en recursos humanos nivel 1.
Soy especialista en recursos humanos nivel 2, en nivel sea 276 o 728. Cantidad de ocupantes. Es especialista en recursos humanos. ¿Cuántos ocupantes hay? ¿O cuántas posiciones hay? Hay 1, 2, 3, 4 posiciones previstas en el CAC, y de los 4, ¿cuántos están ocupadas? 3. Hemos visto anteriormente, alumnos, la diferencia entre lo que es un puesto laboral y una posición laboral. Yo tengo el especialista en recursos humanos como puesto y tengo 4 posiciones previstas y financiadas. De los 4, 3 están ocupadas y presupuestadas. Acá lo tengo que precisar. Cantidad de ocupantes, aquellos puestos financiados y ocupados en ese momento. Número correlativo del puesto de jefe inmediato. Tengo que colocar ahí el número del código del quien es mi jefe inmediato y la denominación del puesto de mi jefe inmediato. Soy especialista en recursos humanos. ¿Quién es mi jefe inmediato? Mi jefe inmediato es el director ejecutivo de la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo. Nombre del puesto de jefe inmediato, director ejecutivo. Total remuneración según PAC. ¿Cuánto cobro como especialista? 4.500, que es mi compensación básica, o llamado también mi compensación principal. Ya hemos aprendido en las sesiones anteriores la diferencia entre una compensación principal y una compensación complementaria, ¿no? Acá solamente te pide la compensación principal, o llamado también la remuneración. ¿Qué funciones voy a cumplir? Función A, función B, función C. Especialista en recursos humanos. Elaborar la planificación de recursos humanos, supervisar a los establecimientos respecto del proceso de compensaciones del personal, las funciones vinculadas a ese puesto laboral. El número correlativo del puesto, que acá se menciona, con el que se asocia este puesto laboral. Entonces, alumnos, digamos, esta matriz es la matriz más importante que definen y configuran, digamos, el manual del perfil del puesto. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta en estos elementos estructurales de cómo levantar información para el perfil, para el mapeo del puesto, para el mapeo del perfil del puesto laboral o mapeo de puestos? Continuamos entonces. Elementos importantes y conclusiones que hemos aprendido, alumnos, a lo largo de esta clase. A ver, ¿qué hemos aprendido? Primero, considerar todos los regímenes laborales cuando elaboramos el mapeo de puestos. Ocupados o no ocupados, todos los puestos laborales. Previstos en el CAC y previstos en el PAC. 2. Considerar los puestos CAC que se encuentren ocupados o no ocupados. Igual también. CAC ocupados y no ocupados, porque aquellos CAC que no están ocupados, pero que están previstos en el CAC, tomar en consideración. Considerar los puestos de locadores, pero por favor, aquellos que desarrollen funciones permanentes, aquellos que están 2 años, 3 años, 4 años, porque ya se asume que son de carácter permanente. Para efectos del papeo, no se tienen que considerar las modalidades formativas, no considerar las prácticas preprofesionales, eso no se considera. Debemos organizar los documentos en base a la estructura orgánica en el cual se basa el ROF aprobado. El ROS aprobado es el más importante documento en el cual vamos a tener en consideración para verificar qué tanto las funciones del puesto lo valido con las funciones de la unidad orgánica. Esa validación nos determina la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Planificación y Presupuesto. Debemos organizar los documentos en base a una lista sobre la naturaleza del órgano. Ese puesto está en alta dirección, en órgano de asesoramiento, de apoyo, de línea, consultivo, defensa judicial o control institucional. ¿Dónde está ubicado mi puesto y cuál es la naturaleza de mi puesto respecto del órgano en la cual me encuentro? Soy especialista en recursos humanos y realizo acciones de apoyo. ¿Dónde debería estar? Se llama órgano de apoyo. Las oficinas de recursos humanos, las oficinas de administración, las oficinas de tecnología de la información, las oficinas de contabilidad, economía, todos ellos son órganos de apoyo, estimados alumnos, ¿ok? Bueno, alumnos, así hemos avanzado todo lo que corresponde a el perfil de puesto laboral. Hemos aprendido, 1, cuál es el contexto en el cual nos movemos en el marco de la política de modernización de la gestión del Estado, y un elemento importante, la meritocracia y los recursos humanos bajo las normas de servir,
Además, hemos mencionado los grandes problemas que tenemos en el Estado, y uno de los grandes problemas es la inadecuada implementación de las políticas en recursos humanos en el Estado peruano. Hemos aprendido además cómo vinculamos el sistema administrativo de la acción de la organización y qué incluye en la organización. Uno, el mapeo de puestos, y dos, la descripción del puesto laboral, y tres, el manual de perfil del puesto. Hemos aprendido qué es el manual de perfil del puesto, cómo diferenciamos un puesto, una posición, un perfil, qué es el CAC, qué es el MOG, qué es el PAC, como documentos que ahora lo llamamos MPP y ahora lo llamamos CP. Esas definiciones conceptuales también hemos aprendido por un poco diferenciar entre lo que es un puesto y una posición laboral. Y por último, hemos aprendido los pasos para elaborar el manual de perfil de puesto y las consideraciones importantes a tomar en cuenta en una entidad pública tipo A y tipo B, pero básicamente en una entidad pública tipo B, en la que son unidades ejecutoras que justamente necesitan estos manuales de perfil de puesto. Bueno, sin más que decir, no sé si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia de lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta, Edwin Lorenzo? ¿Algún comentario? No hay ninguna pregunta. Cabe mencionar que en el próximo módulo vamos a desarrollar la parte 2 de este módulo que tiene que ver con la organización la gestión de la organización de los recursos humanos, en esta parte 2 que tiene que ver ya con la parte instrumental. Yo le voy a enseñar a alumnos la parte instrumental, que es, digamos, cómo se construye el MPP, ya no el mapeo de puestos, sino el MPP, cómo elaboramos el MPP y cómo lo engarzamos a los perfiles de puestos correspondientes. Esto vamos a aprender en la segunda parte del módulo número 8. Bueno, sin más que decir, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias y quedamos en la próxima sesión para el módulo número 8 en las consideraciones que ustedes tomen. Recordad que ya, digamos, el PPT y el material va a estar puesto en esta semana para que por favor vayan revisando el material y puedan hacer todas las preguntas al docente con mucho gusto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos. Saludos.